noches, sean todos bienvenidos a otra entrega más de esta, tu parada carismática. Yo soy Isaac de Jesús. Como cada semana estaremos compartiendo con Carla María un programa en donde el Señor nos viene a bendecir con un gran invitado que tenemos esta noche. Vamos a compartir con nuestro hermano Jorge Murillo, quien desde los Estados Unidos nos viene a dar su experiencia del Espíritu Santo, testimonios, experiencias y a compartir el Evangelio que la Iglesia nos propone para este día. Buenas noches, Carla. Hola Isaac, y a ustedes hermanos, buenas noches. Qué alegría encontrarnos de nuevo en esta parada carismática y que cada martes el Señor nos dé la oportunidad de que nos dejes entrar hasta tu hogar, hasta tu oficina, que nos escuches a través de la aplicación, a través del Facebook, a través del dial. Bueno, hay muchos medios por los cuales Radio María transmite, y como cada martes también nos acompañan nuestros queridos hermanos de la parroquia San Pedro Nolasco. Claro que sí, estamos muy alegres porque usted está ahí en sintonía y porque juntos podemos celebrar que el Espíritu Santo, al cual vamos a pedir en este momento que se renueve en nosotros, que entre, que nos permita alabar a nuestro Señor, ese mismo Espíritu siempre está acompañándonos en todo momento. Por eso, hermano y hermana, pidamos la presencia del Espíritu Santo. Transfórmame con tu santa unción, libérame con tu poder, derrama tu gracia hoy en mí, que el agua de vida pueda sentir. Hoy quiero postrarme a tus pies, quiero adorarte, oh mi Rey. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a nuestro corazón. Ven Espíritu, permite que podamos recibir tu unción en plenitud, que podamos llenarnos de tus dones y carismas, que podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, de nuestro Creador Dios Padre Yahvé, bondadoso, misericordioso, y que podamos alabarte a ti también y recibirte, Espíritu Santo, consolador. Queremos que toda nuestra vida sea llenada con esa presencia tuya, para que alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Dios Trino. Bendito eres por siempre. Honramos y glorificamos tu nombre santo. Madre María, te pedimos a ti también, intercede por nosotros. Preséntale a tu Hijo Jesús cada una de nuestras vidas y que juntos podamos recibir de Él su misericordia y que como tú podamos decirle que sí. Gracias, María, por acompañarnos y porque con tu sí tenemos a Jesús en nuestros corazones. Amén. Amén. Y usted, hermano, no se mueva de ahí porque después de la pausa musical estaremos compartiendo con nuestro hermano Jorge Murillo, quien desde Estados Unidos nos viene a compartir su experiencia de Pentecostés. Después de la pausa musical, ya volvemos. Párate ahí, no te muevas, ya volvemos. Del cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Que enjuga las lágrimas y reconforta
en los duelos, entra hasta el fondo del alma, luz divina enriquecernos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Manchas con calor de vida al hielo, toma al espíritu indómito y al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Compartimos, interactuamos cara a cara. Continuamos con tu parada carismática. Hoy el Señor que nos viene a hablar que dejarlo todo por Él y por el Evangelio es la mejor opción. Por eso escuchemos en este día el Evangelio que la Iglesia nos propone. Del Evangelio según San Marcos. Pedro entonces le dijo: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó: les aseguro que todo el que deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos, o campo, por mí y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más. En casa y hermanos, hermanas y madres, e hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna. Porque muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un Evangelio, Carla, que nos habla de tanta riqueza de recibir 1,100 por uno. Pero vamos a hablar de esto dentro de un momentito, porque tenemos con nosotros a nuestro hermano Jorge Murillo, que nos acompaña desde la ciudad de Miami. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, queridos hermanos. Es una bendición estar de nuevo con ustedes en este hermoso programa, La Parada Carismática. Hoy, martes 25 de mayo, Día del Señor, porque todos los días son del Señor. Será de bendición compartir con esta audiencia tan llena del amor de Dios. Amén, amén, así es. Pues nosotros estamos doblemente alegres porque ya hacía unos días que no te teníamos por acá por el programa, y al igual que las veces que has estado participando con nosotros, pues hemos estado muy alegres. Y qué gran alegría que recién estamos, Carla, acabando de celebrar ese Pentecostés que toda nuestra iglesia ha estado conmemorando, y qué bueno, porque es una fecha tan especial. No es que fue, no, es que es una fecha tan especial que todos quedamos llenos con ese Espíritu Santo y que se renueva cada día en nosotros, Jorge. Amén, así es, querido hermano. Casualmente hoy estaba leyendo, tú sabes que hoy en las redes sociales de repente han aparecido muchas personas tratando de provocar como debates bíblicos, y hoy es como que está de moda eso. Y alguien decía, es un error decir que la iglesia nació el día Pentecostés, es de ese tipo de cosas. Yo me ponía a pensar en el Evangelio del domingo, que celebramos esta gran fiesta, y la verdad que ahí nació el cristianismo. Es decir, debemos de entender que toda duda que había en los apóstoles, todo temor que había en los apóstoles, fue clarificado con la promesa que salió de la boca de Jesús.
Es mejor que yo me vaya porque el que viene detrás de mí va a consolar, va a ser el abogado, va a ser el que va a iluminar el camino. Dice por ahí un predicador católico que la iglesia sin el Espíritu Santo sería una bola de ritos sin sentido. Entonces, hermano, como tú decías, esta fiesta de todos los días, el Espíritu Santo no es que lo celebramos ya el domingo y luego ya esperamos hasta el próximo año. No, es el iniciar en este fuego que nos abraza. Es que el Espíritu Santo siempre se hace nuevo, Carla, ¿eh? Y es que es una renovación realmente lo que tenemos que hacer en cada celebración del Pentecostés, porque a veces nos olvidamos del Espíritu Santo, oramos a Padre Dios, oramos a Jesús su Hijo, oramos a María, pero a veces nos olvidamos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo debería de ser el más importante también en nuestra vida, porque es el consolador, es nuestro defensor, es el que nos acompaña en todo este camino de fe. Amén. Fíjense que un sacerdote me compartió un día algo que parecía como una manera para reírse, pero tiene sentido. Dice, en muchos católicos, hermano Jorge me decía, el Espíritu Santo está como en el principio. ¿Cómo es eso, padre? Se movía sobre las aguas. Ah, ok, pero ¿qué significa? Es decir, que hasta que estamos hasta el cuello con el problema y con el pecado, nos damos cuenta que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y ya cuando nos estamos ahogando, si el Espíritu Santo se mueve en las aguas, le pido el auxilio. Es todos los días, querido hermano. Y verdaderamente hay poder en el Espíritu Santo. Yo les puedo compartir, hermano, en la vigilia que tuvimos el sábado pasado en nuestra parroquia, contemplamos la gloria de Dios. Hubieron milagros, hubieron liberación, poderoso. Pero eso puede suceder todos los días en nuestra vida, no solo en esta fecha específica. Debemos de ser un Pentecostés en nuestro caminar diario, hermanos. Es que Pentecostés se renueva cada día. Es como Carla decía, o sea, el Pentecostés llega y nosotros lo que hacemos es fortalecer cada día esa gracia que ya Dios ha derramado sobre nosotros. No se trata de celebrar una fecha. La iglesia no celebra una fecha. La iglesia celebra un acontecimiento que transformó a la humanidad de los creyentes. Transformó a todo aquel que se decía creyente, pero solamente creía por oída, creía porque le habían comentado. Pero ¿qué pasó en el Evangelio? Que el Evangelio, en el momento en que se manifestó Pentecostés, entonces comenzó a testimoniar. Entonces ya la escritura que ellos leían la podían ver con sus ojos, la podían hacer vida propia. Ya podían ir a una asamblea de oración y encontrarse con que los discípulos estaban orando por los enfermos y los enfermos sanaban, que estaban orando por lo que estaba triste y era liberado de esa tristeza, que los endemoniados eran liberados. ¿Por qué? Porque llegaba la palabra de Dios, pero no una palabra de Dios solo para ser escuchada, sino una palabra de Dios cargada de bendiciones, una palabra de Dios efectiva. La palabra de Dios siempre ha sido efectiva, eso lo sabemos, pero antes de Pentecostés, muchas personas solo la conocían con el oído. No tenían una vivencia plena del Espíritu Santo porque no lo conocían. Y es ahí en donde Pedro se paró y dio ese gran discurso. Y ya sabemos que varios miles de personas quedaron sorprendidos al ver que sus amigos, que personas desconocidas, que sus vecinos, que todo el que estaba ahí, comenzó a hablar en lenguas nuevas y a escucharlos y poder también interpretar esas lenguas nuevas. O sea, no fue tan solo que el Espíritu Santo se derramó y derramó dones, sino que todos quedaron llenos del don que el vecino tenía. Ya yo escuchaba que aquel que habla en un idioma extraño, yo ahora en su alabanza podía escuchar esa alabanza y entender esa alabanza. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene, bendice tu vida, pero también bendice la vida de todo el que está a tu alrededor. Esa fue la novedad del Evangelio, que ahora el Evangelio venía con un anuncio de que Cristo había resucitado y que se había ido para dejarnos la plenitud de su presencia. De eso hablábamos la semana pasada, ¿eh? Jesús que se va y nos dice, conviene que yo me vaya. Y en cualquier cabeza de nosotros, seguro que nos podríamos preguntar, pero ¿cómo es posible? Seguro que tú mismo, Jorge, te preguntarías, ¿cómo es posible que Jesús, que ha multiplicado el pan para mí, que ha sanado a mis enfermos, que me ha liberado de la mano
del esclavizador, que ha venido a hacer realidad las promesas hechas a Moisés y en todo el Antiguo Testamento, ¿cómo es posible que ahora Él me diga que conviene que Él se vaya? Y es que cuando Él se va, es cuando se queda a plenitud. Porque entonces en el Espíritu Santo derrama sobre nosotros la gracia santificadora y nos da algo más. Nos da la Eucaristía, que esa Eucaristía se queda con nosotros todo el tiempo para fortalecernos en todo el sentido de la palabra. O sea, Pentecostés es un hoy vivo en la iglesia que se renueva cada día. Amén, hermano. Estamos, como siempre, qué precioso, conectados en el Espíritu Santo. Mientras hablaba, se me venía un pasaje bíblico relacionado con la Eucaristía. A veces nosotros los católicos vivimos, y lo tengo que decir en el nombre de Jesús, como los discípulos de Emaús. No habían entendido lo que había pasado y caminamos entristecidos. Se les apareció Jesús y aún no entendían, pero le conocieron en la fracción al partir el pan, en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es que en la Eucaristía el que da vida en ese momento es el Espíritu Santo. El sacerdote, cuando está en el momento de la transustanciación, lo que hace es invocar al Espíritu Santo, y ese pan y ese vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos sabemos eso. Es decir, cuando venimos así acongojados, con dudas, es en la Eucaristía donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta para que podamos comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Alimento del caminante. Un día de estos tenía una plática con un predicador de muchos años de servicio y me decía: Jorge, ¿por qué ahora no recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo de rodillas? Y que en la mano, estamos en una pandemia y hay discusiones de eso. Le digo, hay que tener cuidado. Si usted sabe lo que significa recibir el cuerpo de Cristo de pie, eso no es una falta de respeto para Jesús tampoco. El pan de vida que es Cristo es para el caminante, es para el que está aquí. Señor, aquí estoy. En Isaías 6, 7, 9, hermano, habla de un pasaje poderoso. Isaías se sentía culpable. Se estaba echando la culpa de un montón de cosas. Un ángel apareció y le puso una brasa, un carbón en su lengua y fue removida la culpa. En hebreo se usa una palabra ech, que significa fuego, el fuego de Dios, el Espíritu Santo, que da vida. Entonces el misionero, el evangelizador, el católico está de pie. Aquí estoy, Señor. ¿Qué le dijo Isaías? Capítulo 9 del versículo 6. Heme aquí, Señor. ¿A quién enviaré? Aquí estoy, Señor. De eso se trata, hermano. El Espíritu Santo nos da la fortaleza y la firmeza. Y el evangelio se construye caminando. Bendito sea Dios. Amén, amén, amén. Pues tenemos un evangelio que nos habla de eso. Es Jesús mismo que está hablándonos a ti y a mí para que conozcamos la plenitud del Espíritu Santo. Por eso, qué hermoso que tú dices que la iglesia es fundada. No es que la iglesia no existiera, la iglesia existía, pero es diferente a tener una iglesia llena de miedo, que era lo que tenían los discípulos, a tener una iglesia que conocía el evangelio, pero que no se atrevía a proclamarla, a tener una iglesia que sabía que Jesús tenía poder, pero que ella, como pueblo y cuerpo de Dios, no se reconocía con ese poder, a pasar ahora a creer que después de Pentecostés, la iglesia, el mismo poder que tuvo Jesús, que tiene Jesús y que tendrá siempre Jesús, está ahora manifestado en la iglesia. Y es por eso que Jesús dice, cosas mayores ustedes harán. Y yo me pregunto, Carla, ¿cómo podemos hacer cosas mayores? Tú sabes las cosas enormes que hizo Jesús. Y Jesús me dice que cosas mayores, claro. Jesús estaba totalmente consciente de a qué se estaba refiriendo. Es que él sabía que el Espíritu Santo venía a transformar nuestras dudas, a transformar nuestra falta de fe, a transformar aquello que nos faltaba para que pudiésemos alabarlo y bendecirlo a él por todos los siglos. Vamos a la pausa musical, no sin antes agradecerle a todas las personas que nos reportan la sintonía a través del chat. Queremos enviarle un saludo a Marta Mejía, que siempre nos sintoniza, a Carolina Rodas también, a Henry Hernández, a Erika Hernández, a Noel, a nuestro hermano Noel, también de la parroquia San Pedro Nolasco, y a ustedes, hermanos, que están del otro lado
Les enviamos un abrazo y muchas gracias por estar en compañía de la Parada Carismática. También agradecemos a José Urbano, que siempre nos reporta su sintonía y que con su inmenso amor siempre nos apoya en todas nuestras actividades. Después de la pausa musical, ya volvemos. Párate ahí, no te muevas, ya volvemos. Ven Espíritu Santo, llena toda la tierra y revela a los pueblos el amor de Dios. Ven Espíritu Santo, cambia los corazones y renueva el milagro de Pentecostés. Eres brisa en el estío, aleluya. Eres luz que alumbra toda obscuridad. Eres calma en la tormenta, aleluya. Eres paz donde no hay tranquilidad. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Renueva mis fuerzas, transforma mi vida en el amor de Dios. Muévete en mí, oh Santo Espíritu. Actúa en nosotros, renueva el milagro de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, purifica las almas, ilumina el camino hacia nuestro Dios. Ven Espíritu Santo, sana los corazones, danos nueva esperanza y fortalécenos. Eres brisa en el estío, aleluya. Eres luz que alumbra toda obscuridad. Eres calma en la tormenta, aleluya. Eres paz donde no hay tranquilidad.
Continuamos con tu parada carismática. Hoy el Señor que nos habla en su infinito amor de que tú y yo también tenemos la oportunidad de recibir el Espíritu Santo a plenitud. Eso es lo que vamos a estar hablando toda esta semana. ¿Por qué? Porque recién terminamos de saborear la fiesta de Pentecostés. Y ahora encontramos con que en el Evangelio Jesús nos habla, te habla a ti y a mí. Y me encanta cómo nuestra iglesia pone el inicio de la proclamación del Evangelio, siempre diciendo en aquel tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de Dios puede hacerse nuevo y presente siempre en tu vida si tú y yo le abrimos el corazón y dejamos que Él entre a nosotros. Y en el Evangelio nos menciona una conversación que tiene Jesús con Pedro, porque Pedro le está diciendo, bueno, Señor, hemos dejado todo por ti. Y el Señor empieza a darle una enseñanza, aquel que deje. Pero yo digo, no es fácil dejar casa, no es fácil dejar familia, no es fácil dejar lo material, dejar también como lazos emocionales y lanzarse para servirle al Señor. Yo creo que la fuerza del Espíritu Santo es quien nos ayuda a tomar esas decisiones. Y nuestro hermano Jorge, pues es un ejemplo de eso, porque él ha estado en diferentes lugares, en diferentes países, ciudades, siempre llevando el mensaje del Evangelio del Señor. Y aquí Jesús nos está diciendo, bueno, aquel que es capaz de con la fuerza del Espíritu ir y olvidarse de lo material, sino ponerme a mí como el estandarte, ¿verdad? No va a quedar sin recompensa. Es un hermoso mensaje que el Señor nos comparte a través del Evangelio esta noche. Amén. Fíjate, hermana, que en este Evangelio siempre me ha impactado dos cosas. Lo primero, el Señor, el que no deja todo por mí, y después dice, y por la buena noticia, dice una de las traducciones. Es decir, no solo es creo en Jesús, no, sino llevar a una acción como hablábamos anteriormente. Pero hay que discernir a qué somos llamados y desde dónde estamos llamados a evangelizar. ¿Por qué? Si no hay una vocación, me decía una vez un hermano, yo quiero que ore por mi hijo. Así me lo dijo textualmente. Ore por mi hijo y quiero que le imponga las manos. Y le digo yo, ¿por qué? Porque quiero que él toque guitarra como usted. Y le digo yo, no, hermano, yo le pagué a un maestro que me enseñara. Tiene que pagarle un maestro para que aprenda. Las cosas no funcionan así. Es decir, como aquel hombre que habla del Evangelio, aquel mago que quería comprar los dones del Espíritu Santo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale que hablan en lenguas? ¿Cuánto? Es decir, no funciona así. Como decía mi hermana, no todos tenemos el mismo llamado, pero cuando descubrimos desde dónde hemos sido llamados y lo damos a plenitud, hay gozo. Y eso significa también dejarlo todo, porque no hay que irnos al extremo textual de este texto, de creer que, como ustedes, digamos, diga Isaac, bueno, yo ya dejo todo, bye, que Dios te bendiga y me voy. No funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces, hermano, qué precioso. Ahora, quería profundizar un poquito con la figura de Pedro, hablando con este evangelio y con el Espíritu Santo que estamos recién vivido esta gran experiencia, celebración litúrgica dentro de la iglesia. Hermano, volviendo a esta palabra que decía anteriormente, la palabra H en hebreo, que significa fuego, significa una brasa que enciende un fuego, el Espíritu Santo. Pedro se encontró con Jesús. Este Pedro que habla del evangelio se encontró con Jesús en dos ocasiones en el evangelio, en una ocasión negándolo y en otra ocasión ya Jesús resucitado. Pero me llama la atención que en ambas ocasiones estaban platicando frente a unas brasas, frente a un edge, frente a fuego. Pero la primera vez Pedro lo está negando. La mirada de Jesús estaba siempre ahí. Pedro posiblemente agachado, Pedro con miedo, Pedro, etcétera, lo niega. Pero la segunda vez ya hay una reconciliación y Jesús le pregunta tres cosas, tres veces que si lo ama. Ya todos conocemos ese texto para no alargarlo, pero me llama la atención algo. Jesús no le dice, Pedro, tú me amas. No, lo llama con su nombre anterior. Lo llama Cefas o Kefas. ¿Tú me amas? Los discípulos se asustaron, hermano. ¡Ey!
lo volvió a llamar como antes. No lo llamó como Pedro. Hermano, la palabra Kefas tiene una connotación que significa también vara quebrada. Significa caña seca. Es decir, frente a ese fuego, Jesús no quiere dialogar con la roca que es Pedro. Quiere dialogar con el quebrantado, con el que también se reconoce débil delante del Señor. Por eso te quiero invitar, querido hermano, que cuando vengamos a la presencia del Señor, invoquemos al Espíritu Santo en oración, presentemos nuestra vida, no como la roca, como el que todo lo puede. No, el Señor quiere dialogar con ese que está luchando por ser mejor, con ese que está luchando contra un pecado para poderlo vencer. Y seguramente el fuego del Espíritu Santo te va a renovar y a transformar. Bendito sea Dios. Amén. Y es ahí en donde se manifiesta la misericordia de Dios. Porque Pedro, en medio de su realidad, Jesús ya conoce la parte que sí se llenó de fe, pero también conoce la parte que todavía está flaqueando en Pedro. Y me gusta mucho que este evangelio de hoy comienza Jesús diciendo que todo aquel que lo deje todo por él y por el evangelio, como tú bien decías, esa parte de por el evangelio tendrá 1000 veces más. Pero fíjate que cuando habla del por el evangelio, te está incluyendo a ti, a mí. Es decir, Jesús no quiere que sea un enamoramiento de la persona de Jesús solamente. El que se enamora de Jesús, ¿tú sabes lo que debe de pasar, Jorge? Debe de enamorarse de su hermano también. Debe de enamorarse de la iglesia. Y cuando Jesús dice, el que me ama, y lo deja todo por mí, también tiene que amar a aquel que está a su lado, aquel que es iglesia. Ahí en el evangelio estamos incluidos tú y yo. Porque ¿qué es el evangelio? Jesús hecho palabra. ¿Y a qué vino Jesús? A salvarnos. ¿Y en qué consiste la salvación de Jesús? Que tú y yo, siendo indignos, nos hizo dignos delante del Padre. O sea, Jesús trae el evangelio y lo pone enfrente de Pedro, diciéndole, mira Pedro, no tan solo tienes que amarme a mí. Y se lo dice a todo el que estaba ahí enfrente. El que me ama a mí, tiene que amar a aquel chismoso. ¿Cuánto nos cuesta? El que me ama a mí, tiene que amar a aquel que es interesado y egoísta. Aquel que me ama a mí debe de amar a aquel que es débil, que tiene su pecado, que se ha hecho público. ¿Y por qué el Señor tiene tanto interés en que nosotros veamos el Pedro que hay en nosotros? El Pedro fuerte, pero también el Pedro débil. Porque solamente sabiéndonos iglesia, dejaremos que ese Espíritu Santo que ha sido derramado sea de bendición para nosotros y para los que tenemos al lado. Para eso vino el Espíritu Santo, para que como iglesia podamos compartir esos dones, esos carismas. La palabra no dice en ningún momento el evangelio del domingo. No dice en ningún momento que el Espíritu Santo se derramó solamente sobre los que eran santos o los que no tenían pecado o los que iban frecuentemente al templo o ofrendaban quizás de una manera suntuosa. El evangelio no dice eso, Carla. ¿Qué nos dice el evangelio? Que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Y quiénes eran esos todos? Todos los que se habían reunido a seguir al Señor. Los que cojeaban de la fe, los que eran miopes en su creencia, los que tenían dificultad para aceptar a Jesús como el Salvador. En ese momento todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Es decir, lo único que se necesitaba era estar reunidos en torno a Jesús para recibir el Espíritu Santo. Amén, hermano. Qué precioso de compartir. Quiero cuestionar algo en el corazón y en la cabecita de todos los que nos están escuchando, y que yo también me lo voy a cuestionar en este momento. Cuando un hermano cae, por llamarle así, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción? Verdaderamente, pregúntate, hermano, ahí en tu casa donde nos estás viendo, ¿reaccionas criticando aquí, aunque no lo digas? Reacciona, uy, el que predicaba, uy, el sacerdote. Un día conversando con mi director espiritual me dio una gran lección. Yo llegué, sinceramente, sintiéndome mal porque alguien había caído a quien yo admiraba mucho. Y me dice, Jorge, cuando un siervo de Dios cae,
es simplemente un reflejo de que mañana vas a ser tú el que está ahí. Entonces yo tengo que tener la capacidad en el amor de Dios de verme también reflejado en que en esa caída algún día soy yo el que voy a estar ahí. Y cuando esté ahí, yo lo que voy a querer es que tengan compasión y misericordia de mí. Y eso que decía hermano Isaac es una gran realidad. No solo es, porque no tenemos una doctrina protestante nosotros, sino una relación personalizada con Jesús. La relación que nos enseña la iglesia es, ok, sí es personal, pero la llevo a la práctica con el hermano. Si no, no funciona el evangelio. El evangelio no puede ser conducido al egoísmo, a personalizar que solo Jesús me ama a mí, solo ese yo famoso. No, cuando soy capaz, por eso cuando recibo el cuerpo de Cristo en la misa, mi primera comunión es con Cristo, pero al dar la vuelta, mi comunión es con la iglesia, con todos los miembros que están ahí. Entonces, qué precioso cómo lo enfocas, hermanito mío, que si yo no veo al prójimo, entonces esto de dejarlo todo solo para mí no funciona de esa manera. Claro que sí. Hemos llegado al final del programa. Quisiéramos seguir hablando con Jorge porque de verdad aleluya, es tan rico poder compartir con él que cada vez que tenemos este chance, nuestro corazón se llena de alegría. Agradecemos igualmente, a Radio María, hermano, que siempre nos bendice. ¿Con qué? Con su sí. Fíjate, Carla, Radio María dice que sí y todos nosotros somos bendecidos con la palabra de Dios que se predica a través de los diferentes programas que aquí se producen. Agradecemos a cada persona que ha estado con nosotros y a ti, Jorge, gracias del alma. Que Dios bendiga tu vida grandemente, porque de verdad que cada vez que compartimos contigo, y no estará muy lejos la próxima, pues seamos llenos de ese Espíritu Santo de Dios. Carla. Un abrazo para todos, hermanos, y recuerden que debemos seguir cuidándonos por nosotros y por nuestros hermanos también, utilizar siempre nuestra mascarilla, higienizarnos las manos, y si tú todavía estás pensando vacunarte o no, pues ponlo en las manos del Señor y esperamos que pues la pandemia y esto del coronavirus poco a poco se vaya regulando. Muchas bendiciones para ti y gracias, hermano Jorge. Un abrazo grande para ti. Solo decir algo. Yo ya me vacuné. Del paso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, señores, pues ustedes, junto a nosotros, le agradecemos a Dios por cada persona que ha estado en sintonía y a la vez le pedimos que le siga bendiciendo grandemente a usted y a su familia. Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones. Desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo.